y ya tenemos por ahí a unos a nuestros queridos colaboradores que ya los estamos viendo en pantalla, Alberto. Así es, vamos a pasar de la ciencia que se refiere a la minería, a los datos muy vinculados a la geología, por ejemplo, a la ciencia jurídica, que también esta alianza entre la ciencia jurídica y el periodismo da muy buenos resultados. Así es que están aquí ya nuestro querido David Peña y Federico Anaya. Bienvenidos a Momentum, ¿cómo están? Nos robamos unos minutos del tiempo de esta mesa, pero es que creemos que este tema lo ameritaba. Bienvenidos. Buenos días. Menos mal que no dijiste que pasábamos de la ciencia a la inconsciencia jurídica. No, me preocupaba la presentación. Con ustedes pasamos de la ciencia de la minería y la geología a la ciencia jurídica. Así que, pues, bienvenidos, mi querido David y Federico Anaya. Gracias por estar pues, nuevamente aquí con nosotros al pie del cañón. Y pues me gustaría iniciar precisamente, mi querido David Peña, querido abogado, último hombre Marlboro, que ya está aquí con nosotros. Pues este punto que proponías también para que pudiéramos dialogar sobre pues el caso, los casos de Mauricio, de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, sobre los casos de desafuero de ellos, en qué van. De pronto parece ser que se congeló, pero después dicen que no, que sí va a seguir. ¿Cuál es tu valoración? ¿En qué momento se encuentran estos casos que me parecen muy relevantes y que poco se ha abordado al respecto? Mi querido Ernesto, ya no veías tú en el chat ahora que poníamos otro tema ahorita en la mañana justo con Federico, ¿no? Porque ya estaban en la entrevista. No, nos parece que el tema que hay que abordar, este tema justo que comentabas, el tema de los diputados que estestán en suspenso su declaración de procedencia, su retiro de fuero de estos dos diputados, que es un tema interesante, que Federico igual ayer nos comentaba en el chat que hay una nueva convocatoria y ahorita lo abordamos. Pero nos parece importante. Cárdenas Palomino. Exactamente. Acaban de notificar, de informar la Fiscalía General de la República hace un par de horas, 2 horas, que fue detenido Luis Cárdenas Palomino a las 5 de la mañana en Naucalpan, Estado de México. Luis Cárdenas Palomino era de estos personajes de la vida policíaca mexicana, con Genaro García Luna, que se convirtieron en intocables, pero además que se convirtieron en unos personajes que podían literalmente abusar del poder, corromper, que formaban parte de estas estructuras de corrupción, incluso que permitieron, recordemos en su momento, todo el tema del ingreso de las armas a México, no solo del operativo Rápido y Furioso y dejar las armas correr, sino de, ingresos ilegales, digamos, no controlados o no permitidos. Y este tipo de funcionarios o este nivel de funcionarios durante muchos años conducían la seguridad en México. ¿Por qué es importante traerlos a colación? Bueno, pues porque se inició hace ya varios años una investigación en la Fiscalía General de la República por tortura en contra de varios de estos personajes, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, por el caso de Florence Cassé. Recordará la audiencia este caso de el montaje, de ahí el mote a Lord Montajes a Lore de Mola, en redes sociales se da este caso de la detención de la francesa con supuestamente un grupo de secuestradores que les llamaron o los bautizaron como los zodiacos. Ya saben que siempre para criminalizar a una persona o para criminalizar a un grupo, pues sí, es importante ponerle un mote, ponerle un apodo, ¿no? Eso lo criminaliza aún más, es una forma de estigmatización por parte de las autoridades. Y bueno, pues después de muchos años, llevan ya 12 años, 11, 12 años detenidos estas personas. Florence Cassé salió ganando un amparo de la Suprema Corte de Justicia, pero los Vallarta, que digamos era la familia nuclear o la familia central, donde las autoridades señalaban que eran los principales líderes de este grupo de secuestradores, siguen en prisión. Y derivado de esa prisión que ellos señalan y la defensa señala que es una prisión injusta, partiendo de la base de que fue una detención arbitraria y partiendo de la base de que no los detuvieron el día que dicen que los detuvieron, no los detuvieron en el lugar donde los detuvieron y no los detuvieron cometiendo el delito que dice la autoridad,
pues me parece que sí es una detención arbitraria, una detención injusta. Solo como contexto, a partir de ese hecho, se presentan diversas denuncias en contra de estos funcionarios, se libra el año pasado una orden de aprehensión que fue muy importante. La Fiscalía General de la República logra acreditar el delito de tortura contra Luis Cárdenas Palomino y otros servidores públicos en contra de Israel Vallarta, que es el principal, digamos, líder, lo que la autoridad presentó como el principal líder de los Zodiaco, y de sus hermanos, para que, perdón, torturando a los hermanos pudieran, en teoría, obtener una confesión de Israel Vallarta, que era, insisto, el que había sido presentado como el jefe del grupo de los Zodiacos. Se libra esta orden de aprehensión, se queda pues perdida ahí en las notas, ya saben que la vorágine de noticiosa nos consume diariamente, pero era muy importante el que se hubiera obtenido esta orden de aprehensión. Hoy informa la Fiscalía General de la República que se detiene a Luis Cárdenas Palomino. Yo la foto que veo ahora de la detención no me parece que sea Luis Cárdenas Palomino, es decir, está profundamente cambiado en términos de aspecto, de imagen, de ropa, y yo no estoy dudando que sea él, me refiero, es la imagen que se está presentando frente a esta imagen que tenemos de Luis Cárdenas, ya saben, con traje policíaco, fuerte, imponente, el hombre fuerte dentro de la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna. Ahora pues es una imagen, puede ser también criminalizante, pero es una imagen de un personaje pues venido a menos, es un personaje ya decaído. Y recordemos, y con esto ya cierro esta primera parte, nos parecía importante no solo traerlo a colación, hacer esta discusión y miren que es raro de esta mesa y particularmente de su servidor reconocer que esa orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República sí es un hito muy importante en México, porque recordemos que el proceso de García Luna que se lleva en Estados Unidos, en contra de él en Estados Unidos, está vinculado a otros casos o a otros tipos de investigación en donde se le puede vincular también por abuso de poder, por abuso de autoridad, por casos de tortura, y entonces esto nos daría una radiografía en donde estos funcionarios no solo operaban a favor de algunos cárteles de narcotráfico, sino que además, abusando de su posición, pues cometen esta serie de delitos y de graves violaciones a los derechos humanos. Hoy es un momento importante, por eso nos parecía relevante comentarlo en este espacio, la detención de Luis Cárdenas Palomino. Entiendo yo, según dice la Fiscalía, con participación de la Secretaría de Marina. Entonces, bueno, ahí es una buena colaboración, una buena detención. Hay que ver cómo viene el proceso, desde luego, y hay que dar seguimiento en las próximas horas. Sí, la imagen de la que menciona David Peña Federico Anaya, pues corresponde a la de un prófugo de la justicia, si nos atenemos solamente a la foto, pero yo quisiera ir un poco más allá. Pues corresponde a la imagen de alguien que ya perdió absolutamente todo el poder, a quien dejaron solo, y que prácticamente pues se sabe que ahora sí le puede tocar algún castigo. El tema es que una cosa es que efectivamente lo hayan dejado solo, y la otra es por qué hasta ahora lo hayan detenido, porque las investigaciones y el expediente está desde hace un buen rato. La colaboración que se dice existe con el gobierno de Estados Unidos, pues también debería haber rendido alguna pesquisa, alguna iniciativa de parte de la Fiscalía General para poder establecer una buena carpeta de investigación que acelerara el trámite para pedir una orden de aprehensión y que se le vincule a proceso a este personaje. Yo no sé qué lectura darle a este tema, sobre todo porque ya tiene rato que se sabe que Cárdenas Palomino aparece en expedientes judiciales en Estados Unidos, y pues al menos mediáticamente se supone que la Fiscalía debería por lo menos tener alguna idea de los probables delitos que cometió este personaje. ¿Cuál es tu lectura, Federico Anaya? Porque me parece que en este caso se tardaron, se puede decir se tardaron, pero bueno, lo consiguieron, ahí está detenido, pero uno nunca deja de pensar en toda la cantidad importante de intereses que hay alrededor y la lentitud que se puede llegar a pensar sobre finalmente esta aprehensión, pues da la idea de que a lo mejor esto va a tardar muchísimo tiempo y que al final del día la posibilidad de que no haya un castigo hacia este personaje, pues existe, Federico. Bueno, Alberto, yo te diría que aquí habría que acordarnos de una canción de la Nueva Trova, creo que es de Pablo Milanés,
que decía algo así: ¿y quién pagará el tiempo que se perdió? Las vidas que costó. Bueno, en teoría constitucional, ojo, yo no creo que el derecho sea ciencia, es más bien algo así como intentos de conciencia. Es En abuso. teoría, ándale, exacto. Pero fíjate, en teoría, los altos funcionarios, incluso los que tenían fuero, deberían ser procesados terminando su mandato. Pero el grupo del que estamos hablando, Cárdenas Palomino, García Luna, en realidad permanecieron en el poder prácticamente 3 sexenios, lo que son 2 décadas, 20 años. Y tejieron una serie de impunidades que precisamente hacen que lo que dice Alberto sea válido. O sea, no es ya demasiado tarde, la impunidad no sirve más que para demostrar que los de arriba siempre podrán hacer lo que quieran. Y bueno, parte de lo que ganamos en la gran lucha de 20 años que llevamos, más de 20 años, en contra de la impunidad, por la democracia, es que finalmente ocurra lo que ocurrió hoy. Y yo no creo que se esté criminalizando, yo creo que es lo que tendría que haber pasado hace mucho tiempo. O sea, ver al soberbio abajado, para usar un poco el estilo bíblico, siempre es satisfactorio. No hay mal en eso, porque quien se elevó por sus hermanos y hermanas merece, cuando abusó, que se le abaje. Pero ahora el problema es, ¿realmente tenemos una buena causa? ¿Por qué hasta ahora está funcionando la colaboración con Estados Unidos? Estamos construyendo, esa es mi opinión, poco a poco, mecanismos que van a evitar impunidades tan largas como las de este grupo. Yo creo que sí hay una relación entre el escándalo Cienfuegos, en donde se rompieron las pésimas relaciones de colaboración que había entre Estados Unidos y México, que nadie entendía nada. El intento solo formal de que la Cancillería mexicana controlará a todos los agentes extranjeros en México, y que ahora sí estemos colaborando mejor. Creo que sí hay una liga. Ahora, a mí me sigue preocupando, por más que hay que reconocer, con David yo también reconozco, qué bueno que la Fiscalía General logró esta aprehensión. Por cierto, qué bueno que no nos enteramos antes de que había una orden de aprehensión. O sea, también luego el cuarto poder puede poner en peligro las cosas. Qué bueno que nos enteramos hasta que ya lo agarraron. Perdona, sí sabíamos desde el año pasado que estaban las órdenes de aprehensión, pero no el proceso de seguimiento. Digamos, se supo, yo decía, se supo la nota que se había girado orden de aprehensión, pero se quedó ahí perdida la nota, ¿no? No se dio como esto de ya vamos por él y ya lo ubicamos y ya lo estamos ubicando y ya lo estamos buscando, esto que luego suele ocurrir, ¿no? No, pero qué bueno que no ocurrió. A mí lo que me interesa es que lo agarren, no que me digan que lo estamos ubicando. El señor horrible Karam de Puebla sigue perdido por ahí y todavía no lo ubican. Y nos dicen todo el tiempo que sí, ya lo van a ubicar. Ahora, el asunto es, creo que estamos construyendo cadenas que van a evitar que estos funcionarios que andaban impunes continúen impunes. Y también son cadenas que van a amarrar a los que están ahora. Esa es una cosa que yo creo que muy poquitos funcionarios del gobierno López Obradorista se han dado cuenta. El primero que se puso las cadenas fue el presidente. El presidente abrió la posibilidad de acusar penalmente al presidente y, de facto, de que haya un juicio político y que el Senado pueda destituirlo en caso de que haya una acusación grave en contra de él. El Senado tendrá que ser el que vote. Eso ya está en la Constitución. Entonces, si el presidente está encadenado por la ley, entonces todos los que están ahorita tendrán que estar encadenados, y eso yo creo que es lo que no entiende la burocracia, ese 90% de la burocracia del que hablabas hace un momento, Alberto, que siguen en la Secretaría de Economía creyendo que todo sigue igual. No, no sigue igual. Al contrario, hay que aprovechar, obvio citar a Reyes Heroles, pero el viejo, pero tenía razón, o sea, lo que se opone, sostiene. O sea, quien hace las preguntas, quien dice, no está bien toda esta manera en que están mal administrando las concesiones mineras, ayuda a que los sectores del gobierno que quieren cambiar eso, en Semarnat, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quienes, por cierto, litigaron a favor
de que se reformara la ley minera o se declarara inconstitucional por falta de consulta indígena, esos salen fortalecidos cada vez que el cuarto poder dice esto está mal. Entonces, los compañeros de Secretaría de Economía deberían saber que ocultar información, manipularla, no decir la verdad, eventualmente los tiene encadenados. Entonces, yo creo que todos los funcionarios deberíamos vernos en el futuro abajados, como Cárdenas Palomino. Es una buena cosa para pensar en las mañanas los lunes, para portarse bien martes, miércoles, jueves y viernes. Ya, pues muy Por ahí bien. compartíamos la foto ahí en el chat, Ernesto, de esta foto de Cárdenas Palomino. No sé si la pueden poner nada más un poco, no es para hacer escarnio de la imagen, pero a mí me parece que sí es muy simbólico esto que comentaba Alberto, ¿no? No es solo la imagen de una persona que está prófuga de la justicia, sino de una persona que ha sido desterrada de esta burbuja de corrupción, de este esquema de protección y de impunidad que se construyó durante muchísimos años en México, y que sí es una imagen, me parece, simbólica, representativa de cómo pueden terminar estos personajes, dice Federico, para que nos portemos bien, bueno, para que ellos se porten bien, de cómo pueden terminar estos personajes cuando realmente se hace una investigación, cuando se persigue a estas personas y cuando eventualmente se les puede detener. Ya, pues déjame ya la agarré, nomás que la mandaste en un formato, quién sabe, muy extraño ahí. Bueno. La imagen de un apestado. Sí, literalmente. No, literal, es una imagen dura, ¿no? Es una imagen dura, pero bueno, ahorita la vamos a poner ahí. No sé, David Peña, si quieren, Federico, si quieren seguir sobre el tema o pasamos ya con esta situación ya de los diputados y el desafuero que viene y no viene. Sí, y nada más un comentario ahí de lo que señalas de la Secretaría de Economía, y que me detengo un poquito aquí porque me dicen, me están comentando aquí un comentario del chat, pues dice alguien que hubo una entrevista que se le hizo, que Genaro Villamil le hizo a Tatiana Cloutier. Bueno, perdí el comentario, ahorita lo recupero, donde dice que se desdeñó un poco la investigación o los datos ahí que se presentaron. En fin, pues yo nada más retomo esto último que dices y ojalá te escuche la Secretaría de Economía, mi querido Federico Anaya Gallardo. Ahora sí, David Peña, pasando el tema. No, perdón, David, Federico, ¿querías comentar algo? Simplemente poner al día. David nos compartió que en los casos de Huerta, el diputado de Puebla acusado de abuso sexual contra menores, y en el caso de Toledo, alias el tomate o jitomate le dicen, y no estamos haciendo escarnio, así le dicen, que son diputados federales todavía, está detenido el caso en la comisión instructora. David nos había comentado cómo había estado. David, no sé si nos pudieras explicar. Sí, bueno, recordemos que cuando se da la solicitud de desafuero de Cabeza de Vaca, se vino una ola de críticas a la sección instructora, liderada por Pablo Gómez en la Cámara de Diputados, porque decían, bueno, sí, con Cabeza de Vaca sí actúan en chinga, ¿no? Sí van muy rápido y con todos los demás que tienen las solicitudes no se avanza. Y entonces me parece que era una crítica razonable, que era una crítica importante, y creo que eso funcionó al final para que otros procesos que estaban ahí medio pendientes, medio bailando, se impulsaran y se avanzaran a la sección instructora en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero. Este caso es importante, son 2 diputados actualmente están en funciones, y en el caso de Huerta, que es este diputado poblano acusado de abuso sexual, de violación a 2 menores, cuando menos en la Ciudad de México, que hay una denuncia presentada ya integrada, es la Fiscalía de la Ciudad de México la que solicita a la sección instructora de la Cámara de Diputados el desafuero de este personaje. Este personaje, Saúl Huerta, diputado federal todavía en funciones, estaba de candidato para la reelección en su distrito en Puebla. La denuncia pública y la solicitud de desafuero que hace la Fiscalía de la Ciudad de México le cuesta literalmente la candidatura, lo tiene que retirar Morena.
sigue siendo diputado hasta el 30 de agosto de este año, 31 de agosto, yo no sé si tenga 30 o 31 días. Hasta el último día de agosto de este año seguirá siendo diputado federal en funciones. Por eso es importante la declaración de procedencia para retirarle el fuero. Puede ser simbólico, puede ser que para cuando se autorice el fuero ya deje de ser diputado, probablemente, pero de acuerdo a la última información, y ahí Federico tiene también buenos datos, de acuerdo a la última información, se estaría convocando esta misma semana a la sección instructora para votar esta declaración de procedencia y eventualmente, si esta misma semana da, o la siguiente semana, que se pudiera estar votando en el Pleno. Y recapitulo, ¿por qué es importante? No solo porque se trata de diputados, en este caso Huerta es de Morena, sino porque el otro caso es del ex delegado en Coyoacán, Toledo, Mauricio Toledo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque este personaje en Coyoacán, que tenía pues sus huestes literalmente ahí enraizadas en Coyoacán, recordemos incluso siendo todavía parte del PRD, le hizo una fortísima campaña en contra de Claudia Sheinbaum cuando estaba ya de candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, este personaje se ha caracterizado pues por, ¿cómo decirlo? Pues por tener acuerdos, tener negocios, tener componendas con varios grupos, digamos, de dudosa procedencia o de dudoso actuar en la Ciudad de México. Y no solo me refiero al ámbito político, sino también al ámbito empresarial. Este personaje, Toledo, tuvo un par de denuncias hace un par de años, cuando era delegado en Coyoacán, en donde pedía dinero a cambio de las concesiones, los permisos de lo que se llamaba el cártel inmobiliario, que es gran grupo de empresarios que hacen las inversiones, las grandes inversiones en el sector inmobiliario en la Ciudad de México y que pues hacen negocio con las alcaldías para obtener estos permisos. Entonces, este personaje ha sido señalado en diferentes momentos como uno de los principales operadores, no solo del cártel inmobiliario, sino de estos grupos, digamos, ilegales en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante? Perdón todo el contexto, pero porque este personaje hoy es diputado federal por el PT, y eso por eso me parece importante la relevancia del desaforo, es por el PT. Lo adopta el PT cuando se sale del PRD, a unas sabiendas de todo el historial negro que carga este personaje, y lo lanza de candidato, como no podía lanzarlo en la Ciudad de México por todos estos antecedentes, lo lanza como candidato en un distrito en Puebla. En Puebla llega este personaje, Mauricio Toledo, y gana la elección el 6 de junio. ¿Cómo la gana? Él es uno de los personajes que están denunciados, perdón, en la Unidad de Inteligencia Financiera justo por haber recibido financiamiento, pues, ilegal para su campaña en Puebla. Él sí gana la elección el 6 de junio por el PT en este distrito de Puebla, entonces ahí sí tiene mayor relevancia la declaración de procedencia, porque en el caso de Saúl Huerta ya va para afuera, le queda un mes, poquito más de un mes, pero en el caso de Toledo no. Y la acusación en contra de Toledo es por enriquecimiento ilícito, enriquecimiento inexplicable. Y ese también me parece que es un dato interesante. Ahora que estamos en esta ola de persecución a los corruptos o en estas detenciones que se están dando sobre estos personajes corruptos, el proceder en la declaración de procedencia, valga la redundancia, el que avance la declaración de procedencia en la Cámara de Diputados en el caso de Toledo, también puede ser muy relevante, insisto, en términos de la lucha contra la corrupción, pero sobre todo también para marcar que la sección instructora, en este caso todavía a manos de Pablo Gómez, ya Pablo Gómez no será diputado federal en la siguiente legislatura y dejará obviamente la sección instructora, pero que esta sección instructora, así con el ahínco y la dedicación que le puso para perseguir, para procesar a cabeza de vaca, lo mismo estaría haciendo antes de que concluya su periodo en contra de dos diputados aliados, Huerta de Morena y Toledo del PT. Ya. Gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, sobre el tema. Mira, yo quisiera sacar a colación dos asuntos. Primero, la sección instructora se llama sección porque son solamente 4 personas. La razón de que sea tan chiquito el grupo es que ellos van a discutir si hay o no hay elementos para quitarle el fuero a la persona.
Ellos son los únicos que pueden ver todos los documentos que manden las fiscalías, que en principio son confidenciales porque eventualmente se tienen que presentar ante un juez. Entonces, si nos enteráramos en el pleno de la Cámara de Diputados de todo, pues echamos a perder la acusación, ¿verdad? Pero entonces son solamente 4. La otra razón es que son un poco menos de un centésimo del pleno. La Cámara de Diputados tiene 500, entonces son 4 personas. Ellos no van a poder votar en el pleno, porque ellos ya votaron, ya tomaron la decisión. Entonces ellos no pueden en el pleno volver a votar en contra o a favor del fuero o desafuero. Entonces es muy chiquita. Ahora, que sea muy chiquita tiene un problemón. El jueves, al parecer, fue la reunión en la que ya estaba listo el dictamen en contra de Toledo y en contra de Huerta, pero solamente llegaron Pablo Gómez y otra diputada. En contra, perdón, nada más, en contra es decir, para sí quitarles el fuero, ¿no? Nada más como para aclarar, para que no nos perdamos en la línea. Exactamente, okay. Para quitarles el fuero. Entonces ya estaba listo el dictamen, ya lo habían platicado entre las 4 personas, pero 2 faltaron. Y como faltaron 2 y se necesitaban 3 para poder sesionar, entonces se suspendió la reunión, entonces todo el mundo pensó que todo se había acabado. Pablo Gómez informó el viernes en la reunión de todos los diputados de Morena cuál era la situación y dijo que iba a volver a convocar el día de hoy. Entonces, el día de hoy están convocados otra vez los 4 y lo que tenemos que ver es qué ocurre, y aquí sí importan los partidos. ¿Quiénes faltaron? Faltaron una diputada del PRI y un diputado del PT. Obviamente el del PT no quiere participar porque entonces en el caso de Toledo pierden un voto, ¿sí? Entonces, por cuestión de interés partidista parlamentario, pues no le interesa que Toledo sea desaforado. Y la priista no sabemos por qué, porque en teoría al partido ni le va ni le viene, al contrario, ¿no? Pero el asunto es, habría que investigar y preguntarle al compañero Pablo Gómez si en segunda convocatoria siguen teniendo la necesidad de las 3 personas. Probablemente sí, porque son muy poquitos. Si en segunda convocatoria no necesitaran la mitad más 1, pues llegaríamos al punto que un día Pablo Gómez se sienta en su escritorio con el busito de Marx que tiene y él solito decide, ¿verdad? Y eso tampoco se vale. Pero eso es donde estamos. Ese es un tema. El otro, tenemos un problemón porque vamos a decir que se logran reunir y se aprueban los 2 dictámenes, es decir, quitémosle el fuero a estos 2 diputados. Lo cual significaría, por cierto, y es una buena pregunta técnica jurídica, que cuando Toledo vuelva a ser diputado en la siguiente legislatura, pues también ya está desaforado, ¿verdad? Entonces no tendría fuero, pero como sea. El problema es que ahorita no hay sesiones del Pleno. Estamos en, entre comillas, vacaciones legislativas, porque en México las cámaras parlamentarias solo sesionan de vez en cuando. De hecho, en el gran total son menos de 5 meses al año que están trabajando. Todo el resto del tiempo hay una comisión permanente que es la que hace los trabajos más urgentes, pero no puede decidir estas cosas. Entonces, el trámite es todavía más engorroso. Si hay materia, la Cámara de Diputados, la mesa directiva le va a tener que pedir a la comisión permanente que apruebe en un periodo extraordinario, por lo menos para la Cámara. Si se aprueba solo para la Cámara, el Senado tiene que decir si estoy de acuerdo, porque en nuestro sistema las 2 cámaras tienen que ir como hermanitos. O sesionan juntos o el que no sesione aprueba que la otra cámara sesione. Todo eso son reglas muy viejas que servían para debilitar al poder legislativo. Para comparar, y con eso termino, en Estados Unidos, los periodos de sesiones de Cámara de Diputados y de Senado, que son igual las 2 cámaras que nosotros, empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Hay 30 días en julio cuando Washington está horrible de clima, un calor horrible, como si fuera Mazatlán, pero sin el mar. Y entonces todo el mundo se va de vacaciones, están un poquito de vacaciones de veras. Pero la sesión es todo el año. No hay periodos extraordinarios. Es más,
los malandrines del Poder Ejecutivo tienen que andarse escondiendo para ver si logran hacer las cosas malas en fin de semana, mientras los diputados y los senadores andaban visitando sus casas. Yo creo que ese sistema es mejor. Y ahorita, en el Senado por lo menos, pero creo que también en la Cámara de Diputados hay varias iniciativas, me consta, porque una de ellas la hizo Martí Batres, para aumentar el tiempo de sesiones y hacer cada vez más pequeños estos recesos. Nuestros diputados y nuestros senadores deberían estar trabajando todo el tiempo. De hecho, en comisiones trabajan todo el tiempo. Entonces, no debería haber problema con que también el Pleno se pueda reunir. Pero, ojo, si hoy Pablo Gómez logra reunir a su sección instructora, todavía falta que se apruebe en la comisión permanente que haya un periodo extraordinario. Y ojo, otra vez ahí, el PRI se va a poner seguramente de chantajista para ver qué saca a cambio de fregarse, quitarle el fuero a estos dos diputados. A ver, yo añadiría solamente, perdón que les quite la palabra, ya saben que luego ni se me da, pero el tema de esto que dice justo Federico, a ver, me parece que el tema está interesante, o sea, sí se necesita la declaración de procedencia en la sección instructora, se tiene que convocar al Pleno, justo como bien lo señalaba ya Federico, con todo este procedimiento, pero a mí justo ahora me queda la duda, esto que decía Federico, porque sobre el fuero de Toledo en la siguiente legislatura. Como no es reelección formalmente dicha, porque él era diputado de un distrito y lo lanzan por otro distrito, por otro partido, y gana, en estricto sentido no es reelección, en estricto sentido. Entonces, esta declaración de procedencia, y perdón que empecemos ya con estas galimatías y con estas complicaciones jurídicas tan temprano, pero en estricto sentido se le retira el fuero a Mauricio Toledo como diputado federal del X distrito que tiene hoy, por una solicitud que está haciendo la también Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Las dos solicitudes de desafuero, la de Huerta y la de Toledo, son de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero una vez que él, si no se logra la convocatoria, la discusión, la aprobación en el Pleno, él sigue siendo diputado hasta el 31 de agosto, 30 de agosto, hasta el último día de agosto, y asume como nuevo diputado el 1 de septiembre. Entonces, ahí tendríamos que ver si esta declaración de procedencia, y es una duda mía, si esta declaración de procedencia, en caso de que se aprobara en este periodo, en la sección, pero no en el Pleno, alcanzaría para el nuevo cargo de Toledo a partir del 1 de septiembre. O si esta aprobación en la sección instructora al diputado Toledo de este distrito sí logra trascender al diputado Toledo de otro distrito a partir del 1 de septiembre que asuma como diputado federal, pero por otro distrito y por otro partido político. Es una cosa ahí de procedimiento al interior de la Cámara de Diputados que me parece interesante revisar, y yo solo concluiría en esta lógica de los votos que le hacen falta a Morena, al PT y al Verde y a todos estos para aprobar el presupuesto y estas iniciativas que se estarían presentando en la Cámara de Diputados. Me parece que, perdón, si no se lograra hacer el desafuero de Toledo en este momento, antes del 1 de septiembre, le va a costar muchísimo a Morena el poder avanzar en el desafuero después del 1 de septiembre, porque literalmente cada voto que pueda estar perdiendo, digamos, en esta alianza con el PT y con el Verde, va a ser sumamente costoso. Decíamos en algún momento, y se decía en el análisis postelectoral, el Verde va a vender caro su amor, por supuesto que sí, pero también estos diputados que son chapulines y que se van de un partido a otro, estos también van a estar vendiendo caro su amor. Y me parece que en el caso de Toledo, creo yo, y es una inferencia personal, por eso se está avanzando en este procedimiento en este momento, porque a partir del 1 de septiembre cada voto en la Cámara de Diputados va a costarle mucho a Morena, y no hablo en términos económicos, a costarle en términos políticos, a costarle en términos de alianzas y de acuerdos, porque pues la mayoría la tienen, pero sí necesitan de una mayor cantidad de votos de diputadas y diputados para aprobar las iniciativas, incluyendo entre ellas, desde luego, el presupuesto. Pero ¿qué no se podría interpretar en el caso de Mauricio Toledo de que se trata de un procedimiento a una persona que forma parte de un colegiado?
Es decir, que tiene un fuero no por un distrito, sino porque forma parte de la Cámara de Diputados, que es un colegiado, y el fuero protege, le protege legalmente no a ese legislador únicamente, sino a lo que representa la Cámara de Diputados y forma parte del Congreso de la Unión. Por lo tanto, ahí podría ser una interpretación que no tenga que ceñirse a si fue reelecto electo por un distrito u otro, porque al final del día forma parte de algo que es más grande, que es una parte de los tres poderes de la Unión. Y en ese sentido también, no sea en la discusión política, Federico, porque creo que toca el turno, no sé hasta qué punto puede ser también un poco estéril la discusión sobre el sentido del voto, si se pierde o no un voto, porque pues hay algo que se llama suplente, y finalmente ese voto tendría que mantenerse, ¿no, Federico? Exactamente. En teoría, Toledo tiene un suplente, y ese suplente también es del PT. Dios quiera, porque luego el PT puede hacer cosas medio raras. Y ojo, hay que tener cuidado porque luego los suplentes mueren, que fue hace unos 7 meses el caso del senador Álvarez Lima, que su suplente muere y entonces él tiene que regresar al Senado porque si no ya no hay quien se siente en ese escaño. Bueno, pero Alberto está diciendo un argumento muy fuerte. Por el lado de la Cámara, efectivamente, el colegiado ha tomado la decisión de que una persona, no importa de qué distrito venga, debe enfrentar las acusaciones ante su juez. Ojo, no está diciendo que sea culpable, está diciendo que debe ir a arreglar sus asuntos con el juez. Una compañera en un chat de WhatsApp me preguntaba, oiga, pero ¿qué Toledo pudo ser candidato pese a que estaba acusado de un delito? Sí, sí podía ser candidato porque todavía no va ante el juez y todavía no lo declaran culpable. Entonces, por presunción de inocencia, Toledo puede ser candidato. Pero, un detalle más. Pero si iba ante juez, si hubiera ido ante juez, ¿no? Aunque no hubiera sentencia. No, también, mientras no haya sentencia, sigue predominando la presunción de inocencia. Hay nada más, hay justo una interpretación que puede resultar restrictiva. La Corte Interamericana ha dicho que en el caso de México, con el auto de vinculación a proceso, es decir, ya con lo que antes, digamos, se equiparaba al auto de formal prisión, perdón, con el auto de vinculación a proceso, se suspenden los derechos políticos de las personas que están sujetas a un auto de vinculación. La Corte Interamericana ha dicho que la suspensión de los derechos políticos tendría que ser hasta sentencia, justo como lo está diciendo Federico, hasta una sentencia ya definitiva. Pero México tiene constitucionalmente que con el auto de vinculación se te pueden suspender los derechos políticos hasta en tanto dure el proceso y eventualmente la sentencia. Es una discusión ahí que se tiene, pero así está ahora en la Constitución. Si ya tuviera un auto de vinculación a proceso, en este caso Mauricio Toledo, si ya no hubiera podido ser candidato con el auto de vinculación y ahí él lo hubiera impugnado en lo electoral y tal. Pero hasta ahí está, digamos, como la interpretación que se sigue todavía dando un debate porque hay algunos jueces de amparo que dicen que no, que tiene que esperarse hasta la sentencia y que no basta con que sea en el auto de vinculación, pero es una discusión que se tiene en términos jurídicos. Pero cuidado, porque ahí ya discutimos aquí en esta mesa el caso de la antes candidata y ahora gobernadora electa de Chihuahua, que ya tenía un auto de vinculación y de todas maneras pudo ser candidata y ahora es gobernadora electa. Ojo, ahorita esta compañera todavía no tiene fuero como gobernadora, porque Chihuahua sigue teniendo los dos fueros, el fuero federal está incluido en la Constitución y el local. Y ahí justo decíamos en el caso de Maru, porque decíamos la inscripción de ella como candidata y el proceso como candidata se dio antes de la vinculación. Y entonces ahí era y justo la interpretación, el auto de vinculación se da después de su inscripción como candidata y entonces dice, no puede se pueden suspenderse sus derechos políticos, ella no tiene sus derechos políticos suspendidos porque ya estaba inscrita como candidata. Es esta discusión que decíamos jurídica de en qué momento, en qué etapa se da los efectos para suspender los derechos. Ahora, hay una cosa importante. Vean, ya vimos, gracias Alberto, cómo se ve el asunto desde el colegiado llamado Cámara de Diputados. Esa persona, en opinión de la Cámara de Diputados, no debe tener fuero y por lo tanto tiene que ir a averiguar su asunto con su juez. No sabemos si es culpable o inocente, pero que vaya y se presente ante el juez.
Eso es lo que pasa en los 15 estados donde ya no hay fuero. No importa si eres candidato, gobernador, diputado electo, de todas maneras, si estás acusado o acusada, vas a tu juez y llevas su procedimiento. La única causa que podría impedir que seas funcionario público es que te metan en la prisión por las muchas razones que ya hemos discutido, porque sea un delito grave, entonces mientras dure el proceso estás en prisión preventiva o ya te sentenciaron y te sentenciaron a prisión. Ojo, todavía más divertido. Si te sentencian, pero puedes cambiar la prisión por una multa, también podría seguir en tu cargo, de acuerdo con esa interpretación mucho más liberal. Pero véanlo del otro lado. La persona tenía una protección y se le quitó en una legislatura. Bueno, esa protección no puede regresar para esa acusación específica. Si a Toledo lo acusan de otra cosa después, la nueva Cámara de Diputados con la nueva sección instructora tiene que conocer el caso para quitarle el fuero para ese delito. Entonces, a ver, es complicado, pero tampoco es ciencia nuclear. O sea, no estamos hablando de energías fotónicas misteriosas que los seres humanos no entienden. Es una cuestión de candados y llaves para el candado, que el problema que yo veo es que no los habíamos discutido con seriedad y no habíamos tratado de usarlos. Es impresionante cómo solo en los últimos 20 años hemos tenido cada vez más casos de desafuero y en la última legislatura, los últimos 3 años, hemos tenido casos de desafuero exitosos. Entonces, hay un detalle. Hay que seguir experimentando y respetando la presunción de inocencia, lo que tenemos que hacer es obligar a estas gentes, a los Cárdenas Palomino de hoy, a enfrentar y explicarse. Y si resulta que son inocentes, amén, aleluya, pero que lo digan ante su juez. No tienen por qué estar protegidos por que debemos eliminar los fueros, tanto el federal como el local, porque salvo las cosas más horriblemente graves, ojo, en el caso de Huerta ahí sí es horriblemente grave, el señor tiene que estar en prisión preventiva con toda seguridad. Salvo esos casos, en realidad las personas pueden seguir siendo representantes populares electos. Luego la gente elige a gente de lo más extraña, y eso es parte de la soberanía democrática. Pero el elegido tiene que ser responsable. Perdón, Federico, dice, por ejemplo, Irma Arce, buenos días, Momentum, mi comunidad. Si entiendo bien, ¿puedo ser delincuente en mi colonia, pero en la colonia aledaña no? No. Yo soy delincuente sobre un delito específico. Ojo, esa también es otra cosa que es bien raro. La sociedad humana es complicada. En algunas cosas vivimos en el siglo XIII y en otras en el XXIII. A ver, si una persona comete un delito, debe responsabilizarse de ese delito, pero no significa que adquiere la característica esencial de delincuente. O sea, no le salen cuernos y cola y se vuelve un demonio al que tenemos que guardar en el infierno para siempre jamás. No. En un sistema liberal, se comete un delito, se responde por ese delito, se cumple la condena y la persona vuelve a ser un ciudadano igual que todos los demás. Ahora, otra cosa será que los ciudadanos confíen o no en él o en ella, pero precisamente de eso se trata. Hay ocasiones en que la sociedad puede llegar a elegir a una persona que fue acusada e incluso que estuvo presa. Ni más ni menos el presidente de Uruguay estuvo acusado de terrorismo y de levantarse en armas en contra de la República del Uruguay, perdón, de la República Oriental del Uruguay. Y estuvo preso y llegó a ser presidente. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió que tenía razón en andar cometiendo esos delitos que cometió y que era un héroe. Entonces, tengamos cuidado. Sí, soy delincuente para el delito que cometí en todos lados, pero no me vuelvo un diablo que voy a delinquir todo el tiempo. A ver, los liberales creemos en la posible bondad de los seres humanos. Es decir, que la gente comete errores y reconoce y mejora, que eso es posible. Si no, el mundo sería tremendamente amargo, pero bueno. Yo sobre el tema de Toledo, ahora que justo decíamos que quién era el suplente de Toledo,
me metí a buscar una nota y lo quería compartir porque me parecía un dato interesante que yo no tenía en el radar, no sé si ustedes lo traerían ahí, pero una nota de Proceso justo donde hace una denuncia Berta Luján y Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, antes de la elección, antes del 6 de junio, justo donde le pedían al partido, a Morena, que en el Distrito 5 de San Martín Texmelucan en Puebla, no se fuera en alianza con el PT, porque el candidato era Mauricio Toledo. Petición que no fue atendida y que en ese distrito, en el Distrito 5 de San Martín Texmelucan en Puebla, el candidato Mauricio Toledo ganó casi con 15 puntos de diferencia sobre el candidato de la alianza de PAN-PRI-PRD, pero por el voto de Morena, no por el voto de hacia el PT. Los votos fueron hacia Morena, como iba Morena en alianza con el PT, se le cargan en ese distrito al candidato del PT, que era Mauricio Toledo. No me parece menor, digamos, este análisis de datos electorales, justo pensando, y yo decía, después del 1 de septiembre, si no lo hacen ahorita con Mauricio Toledo, yo no sé qué vaya a pasar después del 1 de septiembre y si esta declaración de procedencia, en el caso de Toledo, en el caso de Huerta, decía yo, hasta el 30 de agosto deja de ser diputado, pero en el caso de Toledo sí puede venir un ejercicio interesante de qué es lo que viene o qué es lo que vendría después. Por eso yo creo que sí es importante igual dar seguimiento al día de hoy a la sesión de la sección instructora, si es que se logra el quórum respectivo, cuál va a ser la actitud del PT que esté tomando en la sección instructora y eventualmente si dan la cantidad de votos para poder convocar un periodo extraordinario que se discutan estas dos declaraciones de procedencia que, insisto, a mí me parecen importantes en términos políticos, la trascendencia, pero además por los delitos que se les están imputando también a Huerta por violación a menores de edad y en el caso de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito en la Ciudad de México, donde decía yo en el contexto, en la introducción, pues sí se ha caracterizado por ser un personaje de estos obscuros dentro de la política de la Ciudad de México. Y aquí nada más yo terminé con una anécdota en esta parte. Mauricio Toledo se presentó durante muchos años como hijo de un ex ministro de Salvador Allende. Charla. Durante muchos años de su adolescencia y en su juventud, digamos un poco para que veamos el perfil del personaje, él se presentaba como el hijo, no recuerdo si era del ministro de Comunicaciones o algo del gobierno de Salvador Allende. Entonces, al interior del propio PRD, él se seguía presentando como yo soy el hijo de este prócer ya saben, ¿no? De todo del movimiento del Partido Unidad, Partido Unidad, ¿qué se llamaba? Partido Unidad Popular. Sí. La Unidad Popular, Partido Unidad Popular en Chile, que es el que lleva al gobierno a Salvador Allende. Entonces, este partido, ya saben, con toda esta trayectoria, todo el principio de construcción socialista, en 1973, que es el golpe de Estado, sale, decía Mauricio Toledo en su propia historia, sale mi papá huyendo de Chile, se viene a México y yo nazco en México, pero soy hijo de este prócer socialista del Partido Unidad Popular en Chile. Entonces, un poco la lógica de este perfil, obviamente no era cierto, obviamente eso es falso, pero bueno, para que veamos cómo se construía este propio personaje, su propia historia política y cómo se sigue manteniendo en la vida política, ahora cobijado por el PT, pues con base de mentiras y de tranzas. Pues a ver si en el desafuero no le ponen la canción de Venceremos. Bien dicho. Pues Bien sí. dicho. Pues sí, pues ya para concluir que se nos acabó el tiempo, ya nos dio para el siguiente tema ahí porque se nos atravesó lo de Cárdenas Palomino, bien valió la pena. Así que para concluir, moraleja con respecto de los fueros y desafueros, hay gente que ha estado comentando, Federico David, algo que es una pregunta que es muy básica. Sí debería existir fuero, no debería existir fuero, lo bueno, lo malo del fuero. Para resumir, para cerrar, Federico Anaya, en un minuto, ¿con qué te despides? Yo me despido diciendo que el fuero hay que eliminarlo completamente. De hecho, en asuntos civiles, o sea, si no pago mi renta o le debo algo a alguien, no hay fuero.
O sea, el alto funcionario, el representante popular va a los juzgados como cualquier hijo de vecino. Entonces, en materia penal también tiene que ser así. Contimás, como decía mi abuela, que en el nuevo sistema penal son muy poquitos los delitos por los cuales hay prisión preventiva. Entonces, acuérdense, hay presunción de inocencia. Nuestros enemigos políticos nos van a hacer denuncias múltiples, pero si la persona es recta, seguramente podrá soportar eso y más. Entonces, el fuero no es necesario. Recuerden, 15 estados para asuntos de cada estado ya no tienen fuero. Y no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Es un problema social. Tenemos que atrevernos a acusar y llevar a los altos funcionarios a los tribunales. Y bueno, qué bueno que estamos finalmente aplicando todo esto. No es mala cosa para descubrir todos los agujeros por los que los toledos pueden escaparse. David. Sí, yo creo igual me sumo. Me parece que es importante el momento político que se tiene. Alberto decía, bueno, ¿por qué se tardaron tanto? ¿Por qué en este momento? A mí me parece que hay de inefable memoria esto del aigacido como aigacido. O sea, a mí me parece que es una acción jurídica que se está avanzando, que se está sustentando, que eventualmente tienen ellos el derecho de defenderse ya en el momento frente al juez, frente a las acusaciones que se les hagan. Y el que se avance en este sentido me parece que es importante porque rompes esta burbuja de impunidad, fragmentas, digamos, resquebrajas esta gran burbuja de impunidad y de protección política que hemos vivido durante los últimos 40 o 50 años en México. Entonces, aunque pueda ser simbólico, en el caso de Huerta decía yo que solo será diputado 40 días más, me parece que es importante el mensaje que se manda de cero impunidad, de cero protección política, y este mensaje donde las instituciones de procuración de justicia tienen que hacer valer su fuerza. En este caso, en la Ciudad de México, con la Fiscalía, con estas dos solicitudes, y decíamos en el caso de Cárdenas Palomino, con el cumplimiento de esa orden de aprehensión. Enhorabuena en este momento por las fiscalías, la General de la República y la de la Ciudad de México, por avanzar y hacer su trabajo, que es justo lo que necesitamos en México. David, Federico, muchísimas gracias. Como siempre, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a ustedes. Saludos a todas y a todos. Gracias. Buen día, Alberto. Buen día, Ernesto. Buen día. Esta mesa siempre es muy bienvenida. En la audiencia dice, Federico, tienes un buen abogado, un asesor, el abogato. Así le llaman. El abogato. Y de David Peña también dice, Sandra Pérez, a David se le ve la juventud. Ser mezcalero y cafetero son lujos que una ya no se puede dar. Así es. Listo. De acuerdo. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Chao.